demorarnos más. Ok, hoy vamos a revisar entonces, pues todavía a uno de los pensadores importantes también de la escuela clásica. En la sesión anterior revisábamos a Adam Smith como, bueno, pues padre fundador de ya de todo este pensamiento económico y obviamente han surgido o surgieron varios autores después de él, pero otro que también ha logrado gran reconocimiento dentro de la economía e incluso hoy en día se siguen debatiendo sus postulados es justamente David Ricardo. Ok, rápidamente vamos a ver quién fue David Ricardo para tratar de comprender la razón de el porqué de su teoría y de sus conclusiones, ¿no? Tenemos que David Ricardo nace en Londres en 1772, o sea, 4 años antes de que se publicara La riqueza de las naciones, de procedencia judía. Esto de procedencia judía se hace la aclaración porque vamos a estar viendo que varios autores justamente eh, que se encuentran en Europa o que nacen en Europa, que tienen esta característica, algo que comparten muchas veces es que vienen justamente de familias dedicadas a los negocios y muchos de ellos pues son de clases altas dentro de los propios judíos, ¿no? Como es el caso, en este caso, valga la redundancia, perdón, de David Ricardo. Entendemos que David Ricardo pues comienza a estudiar todo lo que Adam Smith escribe, sobre todo en La riqueza de las naciones, y en 1817 Ricardo publica lo que se conoce como los principios de economía política y tributación. Lo importante de este libro que escribe David Ricardo es que él ya logra tratar de acomodar el pensamiento económico que apenas se estaba creando ya como una ciencia y ya David Ricardo empieza a estructurar de mejor manera las ideas, incluso las propias ideas de Adam Smith, logra estructurarlas de una forma ya más entendible. Entendemos que en la parte profesional, bueno, pues él es un hombre de negocios exitoso y además de tener sus propios negocios, también podríamos decir que es uno de los primeros financieros al invertir en la bolsa de valores, o sea, al estar comprando y vendiendo acciones en la bolsa de valores, obviamente con la intención de siempre estar buscando un beneficio, ¿no? Una rentabilidad de ello. Diríamos que pues se dedicó a lo que incluso hoy en día se dedican la mayoría de estas personas que invierten en la bolsa, que es puramente la especulación. Comprar barato para vender caro, ¿no? Además, vemos que, bueno, pues es terrateniente, David Ricardo más bien fue terrateniente, fue dueño de grandes extensiones de tierras y esa posición social le permitió a él poder ingresar a la Cámara de los Comunes allá en el Reino Unido en el año de 1819. Y ese ingreso que él hace a la Cámara de los Comunes, pues le permite ser escuchado y poder proponer el pensamiento económico que él empieza ya a desarrollar. Les pregunto, ¿saben qué es la Cámara de los Comunes? ¿Cómo se entiende la Cámara de los Comunes? ¿Por qué es tan importante este hecho? Profe. Ni idea. ¿No? No, es Ok, como el antecedente del Banco Mundial o algo así. no, no, la Cámara de los Comunes incluso hoy en día es, podríamos decir, no, el símil o algo parecido
a la Cámara de Diputados que tenemos nosotros aquí en México. En la estructura, obviamente, del gobierno de todo el Reino Unido, obviamente liderado por Inglaterra, existen dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En la Cámara de los Lores, pues están representantes justamente de la propia corona inglesa. Y en la Cámara de los Comunes existen representantes del pueblo que van a tratar de ser escuchados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomas de decisiones, incluso hoy en día, pues se sientan tanto la Cámara de los Lores como la Cámara de los Comunes a discutir cuál va a ser la política o o de qué forma van a actuar de acuerdo a tal o cual situación. Obviamente, cuando existe esta reunión de ambas cámaras, tiene que estar presente, bueno, en este caso la reina, ¿no? O el monarca que en ese momento se encuentre en el Reino Unido para poder entonces ahí ya establecer la política dentro de todo el Reino Unido. ¿Vale? Hoy en día sigue funcionando de esa forma. Y obviamente, bueno, pues esta Cámara de los Comunes, pues va a estar representada por personas que no tienen ningún título nobiliario, pero obviamente pues van a estar llegando aquellos que tienen mayores ingresos, ¿no? O sea, difícilmente alguien de recursos bajos va a poder llegar a esta Cámara de los Comunes, aunque se supone que debe de estar representado. En este caso, bueno, pues David Ricardo, gracias a su poder económico, pues es que pudo entrar en esa Cámara de los Comunes y tratar ya de explicar cómo debería de estar funcionando la economía justamente del Reino Unido. Ok, otro punto importante de David Ricardo es que también fue muy amigo de un personaje, no sé si ustedes lo conozcan, a Thomas Malthus. ¿Alguien sabe quién fue Thomas Malthus? ¿O qué importancia tuvo Thomas Malthus? No, profe. ¿Tampoco? Escuchado. Ok. Malthus, dentro de sus estudios, se dedicó a tratar de explicar el crecimiento demográfico y Malthus llegó en su momento a la conclusión de que las personas van creciendo o van aumentando la cantidad de la población de forma exponencial, mientras que los recursos naturales, podríamos entenderle como la comida, para entenderlo así ya muy básico, estos solo crecen de forma aritmética. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por cada 3 personas, si esto se vuelve exponencial, o sea, por ejemplo, se eleva al cuadrado, tendríamos que, por cada 3 personas, estas se van a volver 9, a lo mejor al pasar un año. Mientras que los alimentos o los recursos naturales, si este año fueron 3, al año siguiente van a ser solamente 4, ¿sale? Entonces, esa relación lo que muestra Malthus es que ese crecimiento mayor de la población va a generar que empiece a existir escasez de recursos naturales y por lo tanto escasez de bienes. Entonces, esta situación, esto que propone Malthus, bueno, pues se vuelve en su momento algo pues bastante crítico. ¿Por qué? Porque Malthus llega a conclusiones pues muy fuertes y muy severas, donde él propone desde estos años, desde los 1800, que empiece a haber un tipo de control de natalidad con la finalidad de tratar de que la población ya no crezca más, sino que solamente se esté buscando
sustituir a las personas, ¿no? O sea, si muere una persona, entonces tendría que nacer una, pero no, no crecer más de lo que se tiene, porque ese exceso de sobrepoblación, pues va a generar hambrunas y va a generar problemas muy, muy grandes, ¿no? Esa es la idea que da Malthus. Y bueno, con base a estas ideas de Malthus, hoy en día también muchas películas de ciencia ficción, pues están basadas en estos argumentos de Malthus, ¿no? Y Malthus, bueno, pues también influye de cierta manera en el pensamiento de David Ricardo. Ok, ya David Ricardo como tal, pues se va a dedicar entonces a hacer sus investigaciones en estos puntos que son la teoría del valor, la teoría de la renta, la teoría de la distribución y la teoría de los costos comparativos, que realmente, bueno, Ricardo o David Ricardo, mejor dicho, pues su relevancia va a ser justamente en los temas de la teoría de la renta y en la teoría justamente de los costos comparativos o bien de las ventajas comparativas, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan sobre David Ricardo? No. Ok, ok. Entonces, bueno, ya pasando a lo que es la teoría del valor, David Ricardo va a distinguir que existen dos clases de bienes. Y él va a decir, ok, van a existir bienes cuya cantidad ya no se va a poder aumentar, como pueden ser pues obras de arte, joyas, incluso él menciona vinos de buenas cosechas, o sea, todos aquellos bienes que, que van a tener, ¿cómo decirlo?, una fabricación exclusiva, pues difícilmente se van a poder reproducir, ya no vamos a poder crear algo más. Por ejemplo, la Gioconda de Leonardo da Vinci, pues es una obra de arte única, porque la hizo da Vinci en su momento, y aunque el propio da Vinci quisiera hacer otra Gioconda u otra Mona Lisa, pues ya no sería exactamente la misma, ¿no? En el caso de las joyas, bueno, pues podemos hablar a lo mejor de las joyas de la propia corona inglesa, que si bien tendrían un valor o podríamos considerar que tienen un valor bastante alto por los materiales de los que se encuentra hecho, que pudiera ser, por ejemplo, hablando de la corona real, de la corona de la reina, pues tiene incrustaciones de oro, incrustaciones de joyas, incluso se utilizan telas finas, etcétera, etcétera. Y nada más por esos materiales que se usan para generar la corona, pues ya sería un bien sumamente caro, pero aparte el bien se vuelve incalculable en su precio por todo lo que conlleva, o sea, tratar de vender, en dado caso que se pudiera, la corona de la reina de Inglaterra sería una cifra sumamente exorbitante por todo lo que implica, porque es una pieza única, ¿no? O en el caso de los vinos, bueno, pues estamos hablando que hoy en día, por ejemplo, existen vinos de 500,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, que tienen ciertas características que los vuelven únicos. Ok, pero también, nos dice Ricardo, también van a existir bienes que esos sí van a poder ser multiplicados por medio del trabajo, que podríamos considerarlo como los bienes comunes, que sería lo que la mayoría de la gente va a estar tratando de adquirir, como pueden ser los zapatos, como pueden ser incluso un pan, como pudiera ser una playera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no hay problema porque es más fácil de reproducirlos, pero no se debe dejar de lado que también existen bienes que son piezas únicas y ahorita vamos a ver por qué hace justamente esa diferenciación entre los bienes. ¿Qué nos menciona entonces Ricardo? Pues él también considera que el valor se va a basar en dos tipos.
Un tipo de valor va a ser el valor de uso, que ya hemos visto, es el valor que le da las personas de forma subjetiva a los bienes, y el valor de cambio. Obviamente, al igual que Adam Smith, Ricardo pues se enfoca más hacia lo que es el valor de cambio y nos dice, bueno, ya el valor de cambio también se va a determinar no solo por la cantidad de trabajo que tiene incorporado para realizarse, sino que también puede ser que existan bienes que van a determinar su valor o su precio, ya traducido en una expresión monetaria, a su escasez. O sea, quiere decir que entonces también hay bienes que se van a valorizar de acuerdo a qué tan escasos son. Entre más escasos, más caros. ¿Sale? Y entonces aquí es donde juntamos ambas concepciones sobre los tipos de bienes. Nos van a decir entonces, bueno, pues los bienes que no pueden reproducirse van a ser los bienes que se consideran escasos y el valor que adquieran va a estar determinado justamente por esa escasez, independientemente del trabajo que se requirió para poderlo crear. Obviamente, lo que nosotros entendemos, bueno, pues, o lo más fácil de explicar a lo mejor, sería hablar justamente de las obras de arte creadas por algún autor que fuera sumamente reconocido, bueno, pues se vuelven incluso invaluables. ¿Por qué? Porque no hay forma de repetirse, ¿sale? Incluso hoy en día, pues eso, esa concepción de valorizar ciertos objetos o ciertos productos por el tema de la escasez está muy vigente. Sobre todo, bueno, pues eso incluso se puede dar, por ejemplo, en el área automotriz, en el área de la compra-venta de automóviles, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor ver una exposición de autos de colección y obviamente esos automóviles van a llevar valores exorbitantes. ¿Por qué? Por la cuestión de que realmente existen muy pocas piezas, aunque realmente el costo que llevó crear esos automóviles no se refleja en el precio en el cual se quieren vender o se llegan a vender. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan con esto? No, profe. Ok. Entonces nos dice, bueno, pero también hay que tomar en cuenta que afortunadamente la mayoría de los bienes que existen en una economía sí se pueden determinar por la cantidad del trabajo empleado para su elaboración. Y entonces, otra vez, David Ricardo, bueno, pues empieza a cerrar la brecha, a ajustar más la forma del estudio y nos dice, vamos a centrarnos justamente en estos bienes que sí se pueden determinar o que pueden determinar su valor de acuerdo a la cantidad de trabajo que se requirió para poderlos elaborar. Y entonces va a decirnos que el trabajo debe de ser considerado como medida y como causa del valor. Y a partir de esto, dice, bueno, nosotros sabemos que el trabajo o se paga justamente por la fuerza de trabajo que van a estar dando los obreros o comprando los capitalistas a los obreros para poder producir algún tipo de producto. Y justamente estos salarios deben de pagarse de acuerdo a la dificultad que implique el realizar la actividad para la cual se está contratando al obrero. Quiere decir entonces que aquellos obreros que realicen actividades más complicadas, pues necesitarán ganar salarios más altos, mientras que aquellas actividades consideradas cotidianas o que cualquier persona podría realizar, pues serán aquellos salarios que se verán más castigados. ¿Sale?
Entendemos entonces que, bueno, pues se premia el mayor esfuerzo y la mayor preparación. Entre más esfuerzo se requiera para realizar un trabajo o entre mayor preparación se necesite para tener que hacerlo, pues el salario deberá de ser más alto. Tenemos entonces que los salarios se van a establecer por la dificultad o el aprendizaje que se requiere, el aprendizaje previo que se requiere para realizar un trabajo. Y justamente el mercado, o sea, esa negociación entre obreros y empresarios, va a hacer que determinen cuál es el precio justo para el pago de ese salario. Nos dice, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con los salarios, ¿no? Incluso hoy en día, pues seguimos manejando más o menos esta relación, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, o al menos en la teoría nos dirían que una persona que tiene mayor preparación en cuestión académica o que tiene mayor conocimiento, pues debería de tener acceso a salarios, o en este caso más bien a sueldos más elevados, ¿no? Mientras que por esa razón entendemos que también hoy en día un obrero que se considera que realiza actividades muy sencillas, pues entonces tenga que ganar un salario mínimo. Esa es una relación que hoy en día todavía predomina. Ok, en cuanto al capital, bueno, nos dice, en cuanto al capital, debe de considerarse dentro del valor de los bienes de acuerdo a dos criterios. O sea, cuando se venda un bien, se debe de considerar el capital que está de por medio para la creación justamente de ese bien. Y uno va a depender, perdón, de la cantidad de capital que se utilizó para poder producir ese producto, esa mercancía o ese bien, como lo quieran interpretar. Pero además, también se debe de asegurar que esa remuneración que se le da a quien invierte su capital o a quien utiliza su capital para producir, tenga que dar una remuneración al menos igual que la tasa de interés que estaría recibiendo en un banco si no lo invirtiera. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros debemos de entender que un capitalista al menos tendría que esperar tener una tasa de ganancia igual o mayor a la tasa de interés. ¿Por qué a la tasa de interés? Porque pues para una persona que tiene dinero, pues resulta más seguro poner su dinero en el banco y ya sabe que independientemente de lo que pase, va a recibir una tasa de interés. ¿Por qué? Porque ya lo fijó con el banco, ya llegó a esa negociación con el banco. Mientras que si en vez de utilizar ese dinero para meterlo al banco, lo utiliza para él producir y tratar de obtener una ganancia, esa situación lleva justamente al capitalista a estar en una situación de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que el negocio realmente no se lleve a cabo o ocurra pues alguna situación, por ejemplo, de desastre y entonces pues el capital que invirtió se pierda, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una especie de cuantificación del riesgo. Quiere decir entonces que es más riesgoso invertir en un negocio que invertir o depositar tu dinero en un banco. Por lo tanto, se tiene que premiar más a aquel que tiene más riesgo, ¿no? Que tiene más riesgo a lo mejor de perderlo todo. ¿Alguna duda? Ok, No, profe. avanzo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la teoría de la distribución. Ricardo se va a enfocar o va a dar bastante peso en su investigación a tratar de explicar cómo se debe de distribuir el ingreso entre las distintas clases sociales que él identifica.
Y esta distribución del ingreso, dice Ricardo, se debe de dar de la manera más justa de acuerdo con los factores de la producción que posee cada una de estas clases sociales. Ahora, aquí les pregunto, a manera pues, pues no sé, hay que hacer un análisis. Ricardo dice, el ingreso se debe de distribuir de manera justa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre hablar entre justicia e igualdad? ¿Alguien me podría decir? Que luego lo usamos como sinónimos. Podría ser que, por ejemplo, ah, igualdad, ahora sí que pues a todos se les da la misma cantidad y lo justo es que a cada quien le den una proporción que no es precisamente igual. Ok, ¿y esa proporción cómo tiene que ser? Pues dependiendo de las necesidades de cada uno, pienso. Ok, más o menos por ahí va la idea. ¿Alguien más? Yo, profe. Ok. Este, pues yo diría que si se llevara de manera justa, sería darle a cada quien lo que le corresponde en base a su esfuerzo y su trabajo. Y de manera, ¿cómo lo he dicho? Igual, igualitaria. Igualitaria sería todos parejos sin importar cuánto trabajaran o no. Exactamente, muy bien, Renata. Es justamente lo que acaba de mencionar su compañera. Justo quiere decir que cada quien debe de recibir de acuerdo a su esfuerzo. Y, o más bien, de manera igualitaria, o hablar de igualdad, es que de lo que entre todos producen, pues a todos les toque exactamente lo mismo, ¿no? Y obviamente, bueno, pues los porcentajes en justicia serían distintos o pueden ser distintos, mientras que en la igualdad los porcentajes deberían de ser para todos iguales. Ok, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el capitalismo busca la justicia y alguna vez lo veíamos, ¿no? Y el socialismo se va a enfocar más bien hacia la igualdad. Ok, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues Ricardo va a decir, ok, en este momento, bueno, en su momento, en los 1700, 1800, pues solamente van a existir tres clases sociales de acuerdo a la propiedad que tienen de los factores de la producción. Y va a decir, existirá un grupo que será el de los terratenientes que van a ser los dueños de las tierras. Muchos de ellos, obviamente, podemos entenderlos que serían la realeza, porque realmente, pues toda la nobleza, la realeza, son aquellas personas que pues son incluso por decreto, pues van siendo dueños de las tierras, de acuerdo de la manera histórica, ¿no? En la que se establecen. También, obviamente, conforme fueron pasando los años, como en el caso de la familia de Ricardo, pues él no era de la nobleza, pero sí pudieron comprar ciertas tierras o grandes extensiones de tierras. Ok, hay otro segundo grupo que serían los capitalistas. Estos capitalistas los entendemos como los dueños de los medios de producción. O sea, van a ser los dueños de la maquinaria, van a ser los dueños de las herramientas y también hay quien los considera los dueños de las materias primas, ¿no? Y por último, tenemos a los obreros, que justamente los obreros solamente van a ser dueños de su fuerza de trabajo. Y como ya habíamos visto anteriormente, pues, ¿cuáles eran o cuáles les mencionaba yo que eran los factores de la producción? ¿Alguien me lo puede repetir? Qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, ¿no? Esas son las preguntas, pero ¿cuáles son los factores? ¿Qué se necesita para producir? Eso lo vimos la clase anterior. Es, bueno, si es que no estoy mal, tierra, trabajo, capital y
bueno, o sea, trabajador, capital y... Ay, no me acuerdo qué más. Bueno, de hecho, los factores de la producción son tierra, trabajo y capital. Hasta aquí, bueno, hasta este punto de la economía clásica solamente consideran esos tres factores de la producción. Ya teorías más modernas incluyen la organización, ¿no? Pero bueno, no nos metamos ahorita en eso. Quedémonos con estos tres y entonces decimos que para poder producir se requiere tierra, se requiere trabajo y se requiere capital. Y si ustedes lo observan, pues son justamente las clases sociales que está identificando Ricardo. El dueño de la tierra es el terrateniente, el dueño del capital es el capitalista y el dueño del trabajo es el obrero. ¿Sale? Esto lo tienen que tener muy en cuenta, no se les olviden estos factores de la producción, ni estas clases sociales. ¿Queda entendido? Sí, ya ahora sí ya. Ok, perfecto. Ok. Eh, Ricardo, bueno, pues también empieza a enfocarse, pues a final de cuentas, él es terrateniente, pues empieza a desarrollar la teoría de la renta, ¿no? Y esa teoría de la renta va de acuerdo a lo que el propio Adam Smith había establecido, que se tenía que pagar una renta a los dueños de las tierras. Obviamente, pues esto es lo que a Ricardo más le interesa. Y dice, bueno, pues las tierras hay que entenderlas de que van a existir distintos tipos y nosotros vamos a estar hablando de la calidad o de los tipos de la tierra de acuerdo a la fertilidad que tienen. Entendemos que las tierras más fértiles serían las tierras de primera calidad y después a lo mejor unas no tan fértiles, pues serían unas de segunda calidad y así podríamos ir llegando hasta las calidades que se nos ocurrieran, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, pues entonces, de acuerdo al tipo de tierra que posean los terratenientes, deberá ser el tipo de renta o la cantidad de renta que deberán de cobrar y obviamente de recibir. Eh, ¿Cómo se va a establecer entonces este pago de la renta? Bueno, nos dice este Ricardo, pues las tierras, dentro de los tres factores de la producción, las tierras son el único factor que está limitado. ¿Qué quiere decir? No hay más tierra que la que conocemos, ¿no? Eso es algo que ya está dado, que existe. Y quien se la apropió, pues ya va a ser dueño de esa tierra. Pero no hay forma, incluso hoy en día no existe forma de crear más tierra o más espacio del que tenemos hoy en día en este planeta. Mientras que, por ejemplo, el capital sí puede ir creciendo, o sea, se pueden ir creando cada vez más máquinas y cada vez más herramientas y se pueden perfeccionar cada vez más las máquinas y se pueden perfeccionar cada vez más las herramientas. Y en la cuestión de el trabajo, pues ahí tampoco es un problema. ¿Por qué? Porque pues la población está creciendo. Entonces, difícilmente va a existir un momento donde no haya la suficiente fuerza de trabajo para poder producir algo, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de que en Europa de los 1800, pues las familias eran sumamente numerosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema de los obreros en cantidad no representaba realmente pues ningún reto. El único reto es justamente la tierra, porque la tierra sí está limitada. Y a partir de ese principio justamente de escasez, pues es que entonces se deben de estar estableciendo las rentas que corresponden. Esto nos dice Ricardo, bueno, pues generará que aquellas tierras, perdón, de primera calidad sean las más codiciadas. Todo mundo va a querer tener esas tierras, pero como son finitas, pues llegará un momento en el cual se agote todas esas tierras de primera calidad, o sea, se agoten en cuestión de pertenencia.
¿no? Ya llegará un momento donde, bueno, pues ya todas las que había de primera calidad ya las poseen todos los que tuvieron que poseerlas, y entonces, pues, seguirá que el siguiente nivel que se tendrá que buscar en cuestión de tierras serán las de segunda calidad, ¿no? Hasta el momento en el cual, pues, todas las tierras de segunda calidad ya tengan dueño y pues entonces ahora se buscará ir a unas tierras de tercera calidad y así sucesivamente hasta que se nos acaben las tierras. ¿Sale? Obviamente, las tierras de primera calidad, pues siempre serán las más codiciadas y por lo tanto las que deban de generar mayor rentabilidad para quien las posee. Ok, nos dice entonces Ricardo que los capitalistas, que son los que van a estar influenciados o motivados en estar produciendo, en estar creando bienes, pues van a tener que acercarse justamente con los terratenientes que por obvias razones son los que poseen las mejores tierras. Y estos capitalistas pues tendrán que estar dispuestos a pagar una renta a esos terratenientes a cambio de que les dejen utilizarlas. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, o sea, si no quisieran pagarle una renta al terrateniente, a lo mejor estarían en la posibilidad de conseguir tierras, pero de menor calidad. Y dice Ricardo, ahí se obtiene lo que se conoce como el costo-beneficio. O sea, el capitalista va a tener que pensar, ¿qué me conviene más? ¿Pagarle una renta a alguien que tiene unas tierras muy buenas y que me va a permitir producir lo que yo quiero? ¿O voy a tener que irme a unas tierras que van a estar obviamente más lejanas, que va a ser más difícil de producir en ellas y que a lo mejor no me van a dar la cantidad de productos que yo necesito para obtener mi ganancia? Bajo esa percepción, nos dice Ricardo, pues es la razón por la cual los capitalistas estarán dispuestos a pagarle renta a los terratenientes. Además, no debemos de olvidar una cosa, que el capitalista, a final de cuentas, no va a absorber ese costo de la renta. ¿Por qué? Porque lo que le cueste la renta lo va a distribuir, obviamente, en el precio del producto que vaya él a vender. Quiere decir que, por ejemplo, si va a vender 100 panes, pues dentro del precio de ese pan va a ir incluido, obviamente, la parte proporcional de lo que él está pagando para la renta. Entonces, quien realmente va a estar pagando la renta es aquel o aquellas personas que compren el pan en este caso. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Tenemos aquí un diagrama que es el que utiliza este David Ricardo. Y nos dice, bueno, pues cuando las tierras de primera calidad ya se saturan, ya están llenas, pues entonces los dueños de las tierras de segunda calidad, pues ahora van a tener la oportunidad de cobrar una renta. Y así sucesivamente, ya cuando se llenen las tierras de segunda calidad, pues entonces los de tercera calidad tendrán la posibilidad ahora sí de cobrar una renta. En este ejemplo, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero espero que sea bastante, que nos aporte bastante. Tenemos aquí en el centro, podríamos decir que son las tierras fértiles, este centro verde oscuro. ¿Y por qué son las tierras fértiles? Bueno, en este ejemplo vamos a suponer que justamente en esas tierras fértiles se encuentra un pozo de agua. Entonces, bueno, pues si tú tienes, nosotros sabemos que las actividades agrícolas, pues son grandes consumidoras de agua. Y cuando Ricardo hace este tipo de estudio, pues se basa en actividades en su mayoría agrícolas o bien en su mayoría ganaderas. Y aún así, en fábricas, también las fábricas requieren de
de este líquido, requieren del agua. Entonces, pues nosotros entenderíamos que justamente estas tierras que se encuentran más cerca del pozo o del manantial o de incluso del río, pues serían las tierras de primera calidad. ¿Por qué? Porque podríamos decir que son las tierras más fértiles, las tierras donde es menos costoso o requiere menos trabajo conseguir, por ejemplo, el agua. Mientras que ya unas tierras de segunda calidad, que serían este círculo o esta área que se encuentra ya de una tonalidad de verde más claro, podríamos identificarlas como tierras de segunda calidad. ¿Por qué? Porque aunque pudieran acceder al pozo de agua que se encuentra en el centro, de todos modos, ese traslado pues implicaría mayor trabajo. O sea, necesitarías una persona que estuviera yendo por cubetas para sacar el agua y poderla llevar hasta donde tú la requieres. Mientras que las personas que están aquí, bueno, pues la persona ya no necesitaría trasladarse tanto, ¿no? Ya obtendría ahí el agua y la podría estar, digamos, de una forma muy burda, pues usando ahí mero para producir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues si estas tierras ya están llenas, ya son sumamente productivas, ya todo el mundo está produciendo, pero hay más necesidad de producir bienes, pues entonces recurrimos a empezar a explotar las tierras de tercera calidad, que ya aquí bueno, las pongo ya en una tonalidad ya más bien amarillas, indicando que son tierras más fértiles, tierras que están más lejanas incluso del pozo y que si quisieran trabajarse, pues se requeriría estar contratando mayores personas para ir a conseguir agua pues de este punto de origen, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues al capitalista le resultaría más caro tener estas tierras que tratar de acceder a estas tierras de primera calidad y así, bueno, pues sucesivamente hasta llegar a tierras pues ya infértiles. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Ok. Nos dice Ricardo que entonces el precio de los productos debe de estar fijado de acuerdo a la cantidad de trabajo necesaria, pero tomando en cuenta cuánto trabajo se requiere para producir ese bien en la tierra menos fértil. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace que en la tierra menos fértil? Porque así, dice Ricardo, se puede asegurar que el precio de ese bien, de ese producto, indistintamente de dónde se produzca, sea el mismo. Y a final de cuentas, el consumidor, aquella persona que compra el bien, pues no se enfrente ante una variación de precios. ¿Qué quiere decir? Que entonces se podrán mantener el nivel de precios, no tendremos fluctuaciones en la economía, bueno, en los precios de la economía, y a final de cuentas será atractivo para todos los capitalistas, tanto para los capitalistas que pudieron acceder a las tierras de primera calidad, como para los capitalistas que ya no alcanzaron de primera calidad y tuvieron que ir aceptando o llegando a tierras menos fértiles. Esto, bueno, pues de todos modos sería atractivo. ¿Por qué? Porque el capitalista de alguna forma estaría recibiendo algún tipo de remuneración por estar produciendo ese bien, ¿no? Y se evitaría justamente pues cualquier tipo de escasez de ese producto. De hecho, entre más personas ofrezcan ese producto, pues resulta más conveniente para quien lo adquiere. ¿Por qué? Porque vas a ver que siempre que salga al mercado a buscar ese producto, lo va a poder encontrar. Pero obviamente esto lleva en contraparte que aquellos que producen en tierras de mejor calidad, pues van a obtener
mejores o mayores beneficios en comparación con el resto de los productores. ¿Cómo quedaría entonces esa tabla o cómo se podría establecer un precio? Nos dice Ricardo, vamos a suponer que tenemos a 3 terratenientes, el terrateniente A, el terrateniente B y el terrateniente C. El terrateniente A va a tener tierras de tercera calidad, el B de segunda calidad y el C de primera calidad. Ok, de acuerdo a lo que nos dice Ricardo, pues entonces nos vamos a basar justamente en aquel que se encuentra en las tierras de menor fertilidad o de menor calidad. Y nosotros observamos que justamente para este terrateniente o para el capitalista que le está rentando a este terrateniente, el costo de producción, de producir ese bien, pues va a ser de 30 pesos, ¿no? O de 30 unidades monetarias. Por lo tanto, a partir de este precio, se va a establecer el precio del bien en el mercado. Quiere decir que todos aquellos que quieran producir ese bien en específico, que puede ser un pantalón, que puede ser unos zapatos, que puede ser una playera, que puede ser lo que a ustedes se les ocurra, un pan, pues entonces el precio al que lo van a encontrar debería de ser de 30 pesos, con la finalidad obviamente de que el capitalista que produce en estas tierras de baja calidad, pues obtenga una ganancia. Sin embargo, nos dice Ricardo, como estas tierras de tercera calidad todavía no se han saturado, o sea, todavía por ahí quien quiere entrar puede conseguir una tierra de tercera calidad, pues entonces no tendrá por qué pagarle ningún tipo de renta al terrateniente, entendiendo que la tierra de tercera calidad es tierra que no resulta escasa, que cualquiera puede todavía tener acceso, no está aplicando ningún valor de escasez, que es lo que veíamos en un principio. Ahora bien, ¿qué sucede con un terrateniente que tiene tierras de segunda calidad? Bueno, pues en este caso, nosotros podríamos entender que el capitalista que produce el mismo producto, ahora a él le va a resultar un poco más barato en comparación con el de tercera calidad. Y digamos que ahora a esta persona, a este capitalista, le cuesta producir 27 pesos ese producto. Pero obviamente como los precios están establecidos de acuerdo al de tercera calidad, pues él va a vender ese bien en 30 pesos también. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de evitar una competencia desleal o una competencia de precios con el productor que está en la tierra de tercera calidad. Esa diferencia entre 30 menos 27 o de 30 menos 27, pues ahora sí se va a traducir en la renta que deberá de pagarle al terrateniente. Ahora sí el terrateniente va a poder cobrar una renta proporcional. ¿Por qué? Porque sus tierras ya son relativamente más escasas en comparación con la tierra de tercera calidad. Y por último, vamos a suponer que el terrateniente C tiene tierras de primera calidad que obviamente va a implicarle al capitalista un costo de producción de 25 pesos y al tomar el precio de mercado, pues esa diferencia de 5 pesos tendrá que ser la renta que se le pague al terrateniente dueño de esa tierra de primera calidad. Obviamente, si se agotaran las de tercera calidad y tuviéramos que ir a una de cuarta calidad, pues entonces se vería ajustado el precio de ese bien y también se vería un ajuste en las rentas que se tendrían que pagar a los respectivos terratenientes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok.
Ahora bien, eso es lo que se le paga al terrateniente. Ahora bien, ¿cómo se van a establecer los salarios de acuerdo con Ricardo? Bueno, pues Ricardo nos dice que van a existir dos tipos de salarios, o podemos concebir los salarios de dos formas distintas. Una como los salarios naturales, y nos dice el salario natural es justamente ese salario de subsistencia del que hablaba Adam Smith y es lo que necesita un trabajador y su familia para poder sobrevivir. Entendemos que en esos tiempos el trabajador, el hombre, era quien hacía las veces de obrero, mientras que la madre, bueno, pues no tenía ningún tipo de ingreso y se tenía que quedar en la casa a cuidar a los hijos y hacer todas las actividades de casa, ¿no? Entendemos que en estas familias, como se conciben en ese tiempo, pues solamente tienen una forma de ingresos, que sería a partir del padre de la casa. Aquí algo que señala Ricardo, a diferencia de Smith, es que este salario de subsistencia no va a contemplar la reproducción del obrero. O sea, no va a contemplar que el obrero vaya a querer estar teniendo hijos porque tiene excesos de ingreso, sino que al verse limitado de su ingreso, pues tratará de mantenerse tal cual, ¿no? En el momento de que ya si tenía 3 hijos y con eso entró a trabajar, bueno, pues entonces así se quedará la familia, ya no crecerá, ya no será motivado a tener más hijos. Pero nos dice Ricardo, ok, existe realmente, o a lo que se va a enfrentar un trabajador realmente, es a lo que se conoce como el salario corriente. Y entonces ese salario corriente va a estar determinado justamente por las leyes de la oferta y la demanda, o lo que también se conoce como las libres fuerzas del mercado. ¿Sale? Y obviamente, bueno, pues Ricardo considera que este salario corriente nunca deberá estar por debajo del salario natural. ¿Por qué? Porque si el salario corriente estuviera por debajo del salario natural, pues eso no podría asegurar la sobrevivencia del obrero. Y de acuerdo con Ricardo, pues no sería razonable que un obrero se contratara a un sueldo, más bien a un salario, perdón, que es mucho menor de lo que él necesita para vivir. O sea, dentro de la visión de Ricardo, eso no es concebible. ¿Vale? Siempre, dice Ricardo, por lo general, este salario va a estar por encima del salario natural y eso es lo que va a estar negociando o los obreros en su conjunto van a estar negociando con los empresarios y va a ser tal la fuerza que va a presionar a que los salarios estén por encima de los salarios naturales. ¿Alguna duda? Ok. Eh, con respecto al dinero, Ricardo nos menciona que los países no deben tener más oro en circulación entendido como dinero. O sea, ¿qué quiere decir el oro en circulación? Es ese dinero que poseen las personas. Y nos dice Ricardo, no hay que hacer que haya más dinero del que realmente se necesita para realizar las actividades económicas. Entendemos que en esos tiempos el oro y la plata era lo que se utilizaba como dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no debe de haber más oro en circulación en la economía de acuerdo a lo que sostiene Ricardo? Porque entonces, si existe más dinero del que se necesita, eso va a hacer que se incremente el precio de todo el resto de los productos. Quiere decir entonces, por ejemplo, haciendo un ejercicio rápido, nosotros podríamos pensar que si hoy en día todos nosotros recibiéramos más dinero, no sé, entendámosle a lo mejor 10,000 pesos más, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues trataríamos de utilizar ese dinero
para comprar más cosas. Sin embargo, algo que debemos de tomar en cuenta es que si todos buscamos comprar más cosas, esas cosas no llegan a hacerlo, o sea, no llega a existir la suficiente cantidad de productos como para que nosotros podamos adquirirlos. ¿Qué va a suceder? Que entonces va a aplicarnos justamente el principio de escasez. Y entonces, pues, aquellos que venden esos bienes, pues, buscarán subirle el precio. ¿Por qué? Porque va a haber más personas dispuestas a comprar ese producto. Y lo que va a generar es otra vez que quienes tengan mayores ingresos van a ser los que puedan acceder a ese producto. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Me Ok. podría repetir, profesor? ¿Mandé? ¿Me podría repetir? No me quedó muy claro esta parte. No te quedó muy claro esta parte. Ok. Vamos a suponer que en un país se producen, no sé, 100 playeras. Nada más se producen 100 playeras y todas las personas quieren comprar playeras. Cada playera cuesta un peso y cada persona posee un peso. Entonces querrá decir que las personas solamente podrán comprar una playera. ¿Por qué? Porque nada más tienen un peso y eso es lo que cuesta la playera. Aunque tú quisieras comprar más playeras, no vas a poder porque solamente tienes un peso. Lo que trata de decir aquí Ricardo es que vamos a suponer que ahora todas las personas, en vez de tener un peso, van a tener 2 pesos, pero las playeras siguen siendo las mismas 100 y siguen costando un peso. ¿Qué va a suceder? Que aquellos que se vean más hábiles van a utilizar sus 2 pesos para comprar 2 playeras, pero aquellos que se tardaron y que tienen sus 2 pesos, cuando lleguen o cuando busquen comprar esas playeras, pues se van a encontrar de que estas playeras van a empezar a escasear. ¿Qué sucede? Que por el lado del productor, o sea, quien produce esas playeras, se va a dar cuenta que a lo mejor todavía tiene 5 en existencia, pero hay 20 personas que las quieren comprar. Entonces, lo que va a hacer es que, dado que él posee esas playeras, 5 playeras, y 20 personas las quieren y están dispuestas a pagar el precio que sea, pues este productor ahora va a subirle el precio a las playeras y va a decir, no, ahora ya las playeras ya no van a costar un peso, ahora las playeras van a costar 2 o ahora las playeras ya van a costar 3 pesos o 4 pesos. Y lo único que se está haciendo es que el precio de las cosas se incremente. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene más dinero, pero no crecieron los productos en la misma velocidad en la cual creció el dinero que había en la economía. Por ejemplo, eso es algo que muchas veces las personas se preguntan. Dicen, ¿por qué el Banco de México, que puede crear billetes, no crea más billetes y nos los regala? ¿No? Si él los puede hacer y no le cuestan, ¿por qué no hace más billetes y nos lo da a todos? Y con eso acabamos con la pobreza. Es justamente por ese principio, porque si todo el mundo tuviéramos billetes, pues todo el mundo querríamos comprar todos los productos que existen, pero llegaría un momento donde hay menos productos que el dinero que existe para comprarlos y los productos, pues entonces se tendrían que volver más caros para volver a mantener los mismos niveles con los que estábamos en un principio. No sé si me explico. Profe. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok. Entonces, es justamente eso lo que dice Ricardo. Hay que tener en cuenta eso para evitar que los precios suban. Hay que tratar de controlar la cantidad de dinero que está en circulación, o bueno, él lo dice, la cantidad de oro, expresándolo en dinero. Además, también nos dice Ricardo,
Bueno, otra cosa que sucede, vamos a suponer que, el caso de las playeras, nada más se venden playeras en ese país y el precio de esas playeras era de 1 peso y todas las personas nada más podían tener 1 peso. Ahora todas las personas tienen 2 pesos y el productor se dio cuenta de eso. Entonces ahora para poder nivelar la situación va a vender todas sus playeras ahora a 2 pesos y bueno, pues otra vez todo mundo nada más va a poder comprar una playera. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que ahora las playeras son más caras. ¿Qué dice Ricardo? Bueno, eso también va a generar un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los países que busquen comerciar con otros países, pues van a tener que ofrecer sus productos más caros. Y si tú ofreces un producto más caro, pues vas a ser menos atractivo para el país que te lo compra. Quiere decir, por ejemplo, que si tú antes vendías las playeras a 1 peso, pero por esta situación que les explico, ahora las tienes que vender a 2, si quisieras tú vender una playera al extranjero que antes valía 1 peso y ahora vale 2, pues bueno, los del extranjero van a decir, no, ahora ya me cuesta más caro, entonces ya no es atractivo. Y esa falta de atracción por los productos, pues implica que disminuyan tus exportaciones de productos y que incluso dentro de tu propio país se incrementen las importaciones. ¿Qué va a suceder? Que, por ejemplo, si en este caso de las playeras, si ahora todos en tu país venden playeras a 2 pesos, pero al lado tienes vamos a suponer nosotros, a Estados Unidos, y Estados Unidos nos ofrece las mismas playeras, pero a 1 peso, lo que vamos a tratar de hacer nosotros como personas que compramos playeras es ya dejar de comprar las playeras aquí en México porque son más caras y empezarlas a comprar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos resulta mucho más barato. ¿Vale? Y eso, bueno, pues va a empezar a generar problemas para quien subió los precios y ventajas para quien los conserva más bajos. No sé si me explico, Sí, profe. ¿sí? Digo, por ejemplo, aquí en México hemos tenido muchos casos de este tipo. Uno de ellos es el caso justamente de los autos chocolate, ¿no? En México sale más caro comprar un automóvil que comprarlo en Estados Unidos. Y de hecho, pues hay personas que se dedican justamente a comprar los autos en Estados Unidos, pasarlos a México y venderlos. Y aunque te los vendan ellos obteniendo una ganancia, de todos modos el automóvil es más barato que si tú trataras de comprar ese mismo automóvil aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son problemas que Ricardo desde ese tiempo empezaba ya a visualizar. Y obviamente, pues a lo que se enfoca Ricardo, pues es a que las naciones, o a quien, en este caso, que es Inglaterra, a quien le está haciendo esta propuesta, es que trate de mantener los precios bajos para que pueda estar exportando o vendiendo al extranjero la mayor cantidad de productos. Debemos de recordar que España en ese momento pues era el gran cliente para todos los europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues si trataban de adueñarse justamente del oro de España, pues tenían que ofrecerle productos más baratos, cada vez más baratos, para que los españoles no se vieran incentivados a producir esos productos, sino a seguirlos importando justamente de Inglaterra en este caso. Ok, nos dice entonces que respecto al comercio internacional, pues lo va a considerar como una actividad sumamente importante. Y esta actividad, su importancia va a ser en que va a permitir incrementar las utilidades y además
va a ser posible ya generar una división internacional del trabajo. O sea, lo que Adam Smith veía que ocurría en una fábrica, Ricardo lo lleva más allá y dice, ok, va a poder llegar el momento, si todas las naciones se abren y permiten el libre comercio internacional, va a ser más fácil de entonces que ese modelo de división del trabajo se pueda hacer de forma internacional y los productos pues se vuelvan todavía más baratos y incluso los países empiecen a especializarse en realizar ciertas actividades y eso, bueno, pues lo entenderíamos como un gran avance en el desarrollo humano, ¿no? Eh, También nos dice Ricardo, ok, si nosotros establecemos un, un esquema, que es el que ahorita vamos a ver, pues existe la probabilidad de que todas las naciones que adopten este esquema van a tener una ganancia con el comercio internacional y esa ganancia va a corresponder justamente a lo que él llama los costos comparativos y a partir de ello genera lo que se va a conocer como la teoría de la ventaja comparativa. Si ustedes recuerdan la sesión anterior, Adam Smith hablaba de comercio internacional, pero Adam Smith decía que solo se debía de llevar comercio internacional cuando existía la ventaja absoluta. ¿Sí recuerdan esa parte? Espero que sí. Ok. En este caso, Ricardo dice, bueno, hay un modelo en el cual todos los países pueden ganar y va a estar basado en sus ventajas comparativas. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner este ejemplo. Decimos que existen dos países que van a ser Inglaterra y Francia y ellos están considerando comerciar entre sí. Estos dos países producen exactamente los mismos bienes. Ambos producen zapatos y ambos producen vino, pero en este caso ambos países van a producir con costos distintos y ese costo va a estar basado en el trabajo necesario que se requiere para elaborarlos. Debemos de recordar que Ricardo retoma justamente la filosofía de Adam Smith, que los bienes van a tener su valorización de acuerdo al trabajo que se requirió o en específico a las horas de trabajo que se requirieron para poderlo elaborar. Ok, tenemos dos países, producen lo mismo, pero los costos son distintos. ¿Cómo queda esa relación? Aquí en pantalla tenemos entonces que Francia va a producir vino con 80 horas o va a necesitar 80 horas de trabajo para producir vino y va a necesitar 90 horas de trabajo para producir zapatos. Por su parte, Inglaterra va a necesitar 120 horas para producir vino y 100 horas para producir zapatos. ¿Qué notamos aquí? Bueno, lo que nosotros notamos es que Francia es relativamente más eficiente que Inglaterra en producir ambos bienes, ¿no? Produce más eficientemente el vino y produce más eficientemente los zapatos. De acuerdo con esta concepción, entonces Adam Smith no encontraría razón por la cual estos dos países debieran de comerciar. ¿Por qué? Porque no sería realmente nada atractivo para Francia tratar de comprarle alguno de estos productos a Inglaterra si Francia los puede producir de una forma más eficiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Ok, entonces, de acuerdo a la concepción de Adam Smith, que son ventajas absolutas, pues Francia es mejor productor que Inglaterra y no es posible crear un comercio bidireccional entre ambas naciones. A lo mejor a Inglaterra sí le convendría pues ya dejar de producir vino y zapatos y mejor comprárselos a Francia, pero a Francia no le convendría
comprarle nada a Inglaterra. Bueno, suponiendo que nada más son estos productos. Ok, ¿qué es lo que propone en esta situación Ricardo? Ricardo nos dice, ok, estos dos países pues pueden tener ganancias siempre y cuando cada uno de ellos se dediquen a producir únicamente el producto en el que tienen mayor ventaja. Y al producir solamente aquel producto en el que tienen mayor ventaja, pues les va a permitir especializarse e incluso todavía reducir aún más los costos de producción. Y si eso ocurre, entonces ya es posible que ambos países puedan comerciar. ¿Cómo sucede? En el caso de Francia, pues lo que Francia deberá de tomar en cuenta es en cuál de los dos productos requiere menos horas de trabajo para producirlos. Nos damos cuenta que a Francia le va a convenir más producir vino que producir zapatos. ¿Por qué? Porque nada más va a requerir 80 horas para producir vino y necesitaría 90 horas para producir zapatos. Entonces dice David Ricardo, ok, mejor que Francia ya no produzca los zapatos y estas horas que le destinó a los zapatos mejor se dedique a producir más vino. Y en el caso de Inglaterra en esta relación, pues le conviene más producir zapatos que producir vino, porque para producir zapatos requiere 100 horas y para producir vino requiere 120. Lo mismo, le dice, bueno, pues no te conviene producir vino y mejor estas 120 horas que te cuesta producir vino, dedícaselas a producir zapatos. Cuando ocurre esto, dice David Ricardo, bueno, pues entonces las naciones se van a especializar cada una en hacer de la mejor manera estos productos y entonces ya después de un tiempo, pues será a lo mejor más probable que Francia todavía requiera menos horas para producir vino e Inglaterra requiera a lo mejor menos horas para producir zapatos. De esta forma, ya ambos países pueden comerciar y entonces ambos países podrán poseer tanto vino como zapatos y dejarse de preocupar por tratar de producir el bien en el que son menos eficientes. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Hoy en día esta relación se sigue llevando en el comercio internacional. Debemos de entender, por lo cual, por ejemplo, en el caso de México, justamente tenemos una relación donde Estados Unidos produce tractores y nosotros producimos jitomates, ¿no? O sea, no es que Estados Unidos no pueda producir los jitomates de manera más eficiente que nosotros, es que en vez de producir esos jitomates, mejor nos deja a nosotros producirlos y ellos se dedican a producir algo en lo que todavía son más eficientes que nosotros, como podría ser justamente un tractor, ¿no? Y así como tenemos esta relación con Estados Unidos, pues muchos países van a estar teniendo, perdón, ese tipo de relaciones, tratando de especializarnos cada uno de los países en producir de la mejor manera posible algún producto o algún grupo de productos en los cuales nos vamos especializando cada vez más. Ok, eh, por esta razón del comercio internacional, pues es que Ricardo se va a oponer justamente al cobro de los aranceles. ¿Qué eran los aranceles? ¿Me recuerdan, por favor, qué eran los aranceles? Cobrar por portar productos extranjeros. O al revés. A ver, ¿alguien más quería hablar? No. Ok. Los aranceles justamente son impuestos que se le ponen a las importaciones, ¿no? Por lo general, eso lo ponen los países
le llaman por proteccionismo, para volver relativamente más caros los productos y tratar de fomentar el comercio internacional o el comercio nacional o los productos nacionales. Ricardo dice, no, hay que quitarse ese tipo de aranceles y lo que se debe de optar es justamente el libre comercio entre las naciones. ¿Por qué? Porque si ya las naciones tienen libre comercio, si uno es libre de vender sus productos en cualquier parte del mundo, pues entonces va a permitir que yo me pueda optimizar o me pueda especializar o mi país se pueda especializar justamente en la producción de ese tipo de excedentes, ¿no? de productos. Y Y obviamente si yo me especializo, si cada vez estoy más bueno para producir algún tipo de bien, pues se van a generar más excedentes, se van a generar más productos que van a poder llegar obviamente a aquellos países donde no se pueden producir. Para Ricardo, bueno, pues esto es un círculo virtuoso. Quiere decir que entonces aquí vamos a empezar a encontrar justamente lo que él visualiza como la división internacional del trabajo. Unos se van a dedicar en hacer ciertas actividades, otros algún otro tipo, y entre más se especialicen, pues vamos a ir obteniendo cada vez productos de mayor calidad y entenderíamos que eso pues beneficiaría a todas las naciones en su conjunto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que les deje esto? No, profe, está claro. Ok. Bueno, con eso estaríamos acabando con Ricardo y vamos a darle chance ahora a el buen Marx, ¿no? Ok. En economía, la economía clásica, bueno, pues tanto Smith como Ricardo son considerados los mayores pensadores de ese tiempo. También, bueno, pues ahí aparecerán a lo mejor autores como Joan Stuart Mill o como Say, pero podemos hablar prácticamente de ellos dos como los que más aportaciones hicieron a la economía, ¿no? Y obviamente, bueno, pues siempre hay alguien que va a tratar de revisar esta, esta parte teórica y tratar de contrastarla justamente con la realidad. Este es el caso justamente de Carlos Marx. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre nuestro amigo Marx. ¿Qué tenemos de Marx? Marx, bueno, pues ya nace en 1818 en lo que antes se conocía como Prusia. Hoy lo podemos entender como parte del territorio de Alemania. Perdón. ¿Qué característica tiene Marx? Bueno, pues es también de origen judío, también es burgués, o sea, viene de una familia acomodada, de una familia adinerada. Marx, en cuanto a sus estudios, pues primero entra a la Universidad de Bonn y ahí estudia Derecho, pero pues se aburre, ¿no? Descubre que no es lo suyo después de un año y abandona la carrera. Pero justamente después de ese año, de ese año de estudio de Derecho en Bonn, pues entra ahora a estudiar jurisprudencia y economía política ahora en la Universidad de Berlín. Y es justamente en esta, en esta universidad donde, bueno, pues él tiene su acercamiento con la economía, pero él meramente siempre fue una persona formada en el ámbito más bien de las leyes, en este caso, bueno, pues de la jurisprudencia, ¿no? La formación que trae él es más bien como de abogado, ¿no? Pero bueno, conoce la economía, tiene ciertos acercamientos con la economía y sobre todo tiene ciertos acercamientos con algunos grupos de estudiantiles
que no están del todo satisfechos con la teoría económica clásica, ¿no? Mencionan que pues no puede ser tan bella como parece y hay cosas que no se están considerando dentro de lo que Adam Smith y lo que David Ricardo están proponiendo. Ok, ¿qué sucede? Posterior a esto, Marx se muda a Inglaterra y a Marx le toca justamente todo el auge de la primera revolución industrial. O sea, justamente cuando Marx llega a Inglaterra, que en ese momento podemos considerarlo como la primer potencia mundial de ese tiempo, pues está viviendo todo el adelanto tecnológico de ese momento, todos los cambios que están surgiendo en la sociedad. Y a partir de, de este estudio, de esta realidad que está viviendo, pues se va a dedicar a estudiar justamente las condiciones de la clase obrera. Y bueno, aquí algo interesante que sucede es que Marx, bueno, pues ya se dedica al 100 a estar pues en contacto con la clase obrera, entrevistándola, viendo cómo funciona, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues podríamos decir que se queda en ruinas, ¿no? Bueno, ya pierde todo ingreso, pero bueno, pues quien termina a final de cuentas auspiciándolo, quien termina becándolo, dirían algunos, pues es su amigo Friedrich Engels o Federico Engels, también lo conocemos, ¿no? Engels es quien le da posada a Marx y quien le da los ingresos para que Marx pueda seguir estudiando qué es lo que está ocurriendo en esta revolución industrial, en específico justamente con la clase obrera. Ok, teóricamente Marx pues va a estar influenciado justamente por lo que en ese tiempo habían escrito los grandes pensadores de su época, que eran Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Ok, no sé si lo tengo más adelante, pero bueno, hago una aclaración. Con Joan Stuart Mill, si bien no lo revisamos en este curso, de Joan Stuart Mill, lo que va a revisar y lo que va a influenciar en él es que justamente Mill va a mencionar que algo que debería de ser justo es que los propios obreros tuvieran la capacidad de poderse agrupar y ser ellos mismos los dueños de los medios de producción. Y entonces, al ser los obreros, los propios trabajadores dueños de esos medios de producción, pues entonces ellos ya no dependerían de un jefe capitalista, sino que entre ellos escogerían a su líder que los guiara para poder producir. ¿Vale? Entonces, eso es en específico lo que influye Mill sobre el pensamiento de Marx. Ok, ¿qué va a suceder? En 1867, Marx, después de todos los estudios que hizo, pues va a publicar su obra principal, su obra por la que más se conoce, que es justamente El Capital. Y en esta obra, pues él va a tratar de explicar todos los males que trae consigo el capitalismo, haciendo hincapié sobre todo en el deterioro y en las condiciones infrahumanas en la que estaban viviendo en ese momento los trabajadores. De hecho, el término de capital dicen algunos que es acuñado por el propio Marx, o sea que antes de Marx no había una forma de concebir qué era el capital. Marx ya le da forma y a partir de este libro que él publica, trata de explicar cómo es que está funcionando este nuevo sistema, este nuevo modo de producción que se está creando, que está viviendo él en ese momento. Ok,
ya para 1883, Marx muere y 2 años después, su amigo Engels revisa todos esos manuscritos que dejó Marx ahí y que obviamente no le permitieron hacer publicaciones de más libros, y entonces Engels acomoda esta información e incluso interpreta y trata de terminar algunos capítulos en los cuales estaba trabajando Marx, y publica en 1885 lo que sería el tomo 2 del Capital, y en 1894 el tomo 3 de ese mismo Capital. Hay quienes mencionan que prácticamente el tomo 2 todavía está hecho con todos los manuscritos de Marx, y que más bien el tomo 3 ya está hecho en su mayoría por aquella visualización que tuvo el propio Engels, ¿no? Hay personas que no están de acuerdo, sobre todo los marxistas puristas, no están de acuerdo en tomar ese capítulo, ese tomo 3 del Capital como algo viable. ¿Por qué? Porque siempre va a estar de por medio, obviamente, esa intervención de Engels sobre el pensamiento que Marx tenía sobre la concepción de lo que era todo el sistema capitalista. ¿Alguna duda? ¿Todo nos está quedando claro? Sí, profe. Ok, vamos entonces a hablar justamente de esta obra. Esta obra pues va a comenzar justamente a partir del análisis de la teoría del valor que Smith tenía, y también va a retomar la teoría de la renta de David Ricardo, y también va a retomar justamente la teoría de la organización obrera que tiene Mill, ¿no? Que era justamente lo que les mencionaba, la capacidad o la probabilidad de que los obreros se pudieran organizar y crear sociedades cooperativas donde ellos mismos fueran dueños del capital o de los medios de producción, y al ser ellos mismos los dueños de los medios de producción, pues pudieran ellos mismos elegir sus propios jefes. Esta concepción de Mill es lo que hoy entendemos como, como las sociedades cooperativas modernas de hoy en día. Así es como se supone que funcionan hoy en día las sociedades cooperativas. Manuel, ¿quieres hablar? Bueno, ¿en qué se va a centrar el Capital? Bueno, pues se va a centrar primeramente en que el intercambio de mercancías, al final de cuentas, va a llevar a un conflicto entre las clases. ¿Por qué? Porque va a haber una clase, que va a ser justamente la de los trabajadores, la que se va a dar cuenta de que existe una explotación de su fuerza de trabajo. Y otra cosa que también trata de demostrar Marx es que no es posible que el capitalismo pueda funcionar durante mucho tiempo, porque Marx dice, el capitalismo, de la forma en la cual está planteada, tiene muchas contradicciones, y esas propias contradicciones con las cuales está fundamentado, pues van a generar que el propio capitalismo sea quien se termine destruyendo. No es posible mantener ese sistema por mucho tiempo, porque solito va a poner las condiciones en las cuales se va a destruir. Estamos hablando de 1867. ¿Vale? Ok. Además, nos dice que también en esa obra que va a existir un constante conflicto entre las clases sociales. En este caso, Marx ya solamente va a identificar dos clases sociales. Va a decir, una clase va a ser la conocida como la clase de los proletarios o el proletariado, que va a estar o va a consistir por todos aquellos trabajadores, todos aquellos obreros, todos aquellos que están desposeídos de los medios de producción y que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Y del otro lado van a estar los burgueses
o los capitalistas, que van a ser justamente aquellos que se han adueñado de los medios de producción y que pues realmente no son gente trabajadora. La única ventaja que tienen es que son dueños de los medios de producción y aprovechan ese acaparamiento de los medios de producción para poder establecer las bases o el funcionamiento de, de este medio de producción. Obviamente, esta pelea o este conflicto de clases, pues lo que va a generar es que la clase oprimida o la clase explotada, que sería justamente el proletariado, pues va a tomar conciencia de su situación de clase y entonces esa conciencia de situación de clase lo va a obligar a tomar el poder o las riendas de lo que tenga que suceder después. De hecho, Marx hace una crítica muy fuerte y dice, bueno, es que la economía clásica pues está hecho justamente por burgueses. Por eso los burgueses siempre ven un mundo ideal, un mundo feliz y no contemplan toda la parte toda la contraparte que está ocurriendo con el obrero. De hecho, el obrero solamente es una parte prescindible, ¿no? Si se muere un obrero, bueno, pues lo sustituyes, es un engrane más, no tiene ningún valor visto desde la concepción de la burguesía. Eso es lo que Marx dice. Él también menciona, bueno, pues es la economía burguesa, ¿no? Nos está dominando la economía burguesa, pero es necesario entonces ya crear una economía basada o desde la percepción del proletariado. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. ¿Cuáles son los supuestos que va a adoptar esta teoría marxista? Bueno, también Marx, a final de cuentas, pues como el único que puede, que puede retomar, pues es justamente la teoría clásica, pues nos dice que la fuente de todo valor va a ser el trabajo. Lo va a tomar igual que como lo concebía Smith, igual como lo concebía David Ricardo. El trabajo es lo que va a generar valor. Ok. Y lo que va a impulsar al sistema capitalista va a ser justamente la acumulación de capital que va a hacer que una economía siga creciendo. ¿A qué se refiere esto? Que de acuerdo a cómo está funcionando el capitalismo, nos dice Marx, pues los capitalistas que son los que establecen las reglas del juego van a estar buscando cada vez mayores rendimientos y esos mayores rendimientos pues los va a hacer que busquen cada vez estar teniendo mayor capital para obtener mayores ganancias. Y la única forma de hacerlo pues es generar que la economía esté creciendo día a día, o sea, que cada vez se produzcan más bienes, porque si se producen más bienes, pues podríamos entender que esos bienes se venderían a más personas y representarían mayores ganancias para los propios capitalistas. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Ok. Bueno, vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy, porque ya vamos a empezar a pasar a cosas más complicadas, ¿no? Y no quiero quedarme a mitad de los siguientes temas. No sé si haya alguna duda, algún comentario, todo está quedando claro, nos quedó claro David Ricardo, nos está quedando claro esto que está proponiendo Marx. Sí, profe, está bastante claro. Ok. Yo nada más, muy rápido, una duda. Ajá. Que, bueno, el que mencionó que era Stuart, bueno, un economista. Mill, Sí, John Stuart Mill. Ajá. ponía, era lo que también se funda, bueno, tenía como fundamento el socialismo utópico, que era el humanista, cooperativismo, entre los, digamos que el proletariado.
¿O tiene Joan que ver con ello? Joan Stuart Mill deja como que las bases. No, bueno, lo voy a a investigar, pero hasta donde yo concibo, Joan Stuart Mill no llega a hablar justamente de ese nivel de comunismo utópico. Como que empieza a dar las bases y digamos que dentro de los clásicos, él es el primero que trata de explicar que pues los obreros también tienen voz y voto, ¿no? Y que también deberían de tener alguna forma más compensatoria con respecto a los capitalistas, que pues son los que se están apropiando de los medios de producción. De hecho, con la parte del comunismo utópico, yo tengo más identificado a Owen. Owen, de hecho, él sí propone el comunismo y el propio Owen lo lleva a la práctica, aunque pues los resultados que obtiene no son nada buenos, ¿no? Owen apuesta a que el ser humano es bueno por naturaleza. Él tiene una fábrica y una granja, entonces hace que todos sus obreros eh, produzcan y puedan ir a la granja, al propio almacén de esta fábrica a hacer uso de los bienes, de los productos que necesitan, entendiendo que lo van a hacer de la mejor manera posible, ¿no? De una forma racional. Pero la realidad a lo que lleva es que justamente estas personas, al ver que tienen total libertad para adquirir los bienes que ellos quieran, pues terminan saqueando el almacén y Owen se va a la quiebra. Es lo que yo tengo de comunismo. Pero voy a investigar sobre Mill y si quieren, en la siguiente sesión ya les respondo bien esta duda si Mill también tiene que ver con el comunismo utópico. ¿Vale? Sí, vale. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, No, entonces, ¿no? Ok, entonces.